En una época donde los poderosos se apoderaban de la tierra y los campesinos eran tratados como esclavos, un hombre se levantó con un ideal que resonaría a través de los siglos: la tierra es de quien la trabaja. Emiliano Zapata, el legendario caudillo del sur, dedicó su vida a luchar por la justicia, enfrentándose a ejércitos poderosos y a la traición de sus propios compatriotas. ¿Pero qué llevó a este humilde campesino a convertirse en un símbolo de resistencia mundial? ¿Y cómo terminó su vida en una trágica emboscada que lo transformó en un mártir? Hoy te contamos su historia completa, con cada detalle de su lucha, sus triunfos y su sacrificio. Emiliano Zapata nació el 8 de agosto de 1879 en Anenecuilco, un pequeño pueblo en el estado de Morelos. Hijo de una familia campesina, desde muy joven fue testigo de las injusticias que enfrentaban los trabajadores del campo. Las tierras comunales, que habían pertenecido a los pueblos indígenas por generaciones, fueron arrebatadas por las haciendas durante el Porfiriato, dejando a los campesinos sin recursos ni derechos. La vida de Zapata estuvo marcada por el contacto directo con la explotación. Desde niño, vio cómo los campesinos eran obligados a trabajar largas jornadas en condiciones inhumanas mientras los terratenientes acumulaban riquezas. Esto despertó en él un profundo sentido de justicia. A los 17 años, ya lideraba a su comunidad en protestas para exigir la devolución de las tierras comunales. Cuando la Revolución Mexicana estalló en 1910, Zapata rápidamente se unió al movimiento armado. Aunque Francisco I. Madero lideraba la lucha contra Porfirio Díaz, Zapata pronto se desencantó con él. A pesar de haber prometido una reforma agraria, Madero no cumplió con sus compromisos hacia los campesinos, lo que llevó a Zapata a redactar el histórico Plan de Ayala en 1911. El Plan de Ayala se convirtió en el estandarte del zapatismo. Declaraba que las tierras debían ser devueltas a sus legítimos dueños y que cualquier gobierno que no cumpliera con este principio sería derrocado. Bajo este manifiesto, el Ejército Libertador del Sur se consolidó como una fuerza poderosa, aunque separada de otros movimientos revolucionarios. En Morelos, Zapata y su ejército llevaron a cabo una de las luchas más intensas de la revolución. A diferencia de otros líderes, como Pancho Villa, que operaban en el norte del país, el zapatismo tenía un enfoque profundamente local y comunitario. Su objetivo no era solo derrotar al gobierno, sino transformar la sociedad desde las raíces, devolviendo a los campesinos su dignidad y control sobre la tierra. El Ejército Libertador del Sur utilizaba tácticas guerrilleras, aprovechando el conocimiento del terreno para emboscar a las tropas federales. Operaban en las montañas, selvas y campos de caña de azúcar, donde el ejército federal no podía moverse con facilidad. Las comunidades locales apoyaban con suministros, refugio e información. Zapata no solo luchaba en el campo de batalla. También promovía la creación de comunidades autogobernadas, donde las decisiones se tomaban de manera democrática y las tierras se trabajaban colectivamente. Estas comunidades, conocidas como repúblicas zapatistas, eran un modelo de cómo él imaginaba un México justo y equitativo, a medida que otros líderes revolucionarios consolidaban el poder. El zapatismo se encontraba cada vez más aislado. Venustiano Carranza, que había asumido la presidencia, consideraba a Zapata una amenaza para su gobierno y lanzó una campaña militar masiva para acabar con él. El gobierno federal implementó una estrategia brutal para debilitar a los zapatistas: destrucción de cultivos, quema de pueblos y asesinato de civiles sospechosos de apoyar a Zapata. Estas tácticas dejaron al movimiento zapatista en una posición crítica, pero no lograron destruir su espíritu. En este contexto de desgaste, el general Pablo González, aliado de Carranza, ideó un plan para eliminar a Zapata. El coronel Jesús Guajardo fingió estar descontento con el gobierno y ofreció unirse al zapatismo. Zapata, aunque cauteloso, aceptó reunirse con Guajardo para discutir una alianza. El 10 de abril de 1919, Zapata llegó a la hacienda de Chinameca acompañado de un pequeño grupo de sus hombres. La hacienda, situada en el corazón de Morelos, era un lugar estratégico en la lucha campesina. Guajardo había prometido entregar armas y recursos al zapatismo, lo que despertó el interés de Zapata. Al llegar, fue recibido con honores militares. Sin embargo, al entrar al patio principal, los soldados de Guajardo abrieron fuego desde posiciones estratégicas. Zapata cayó de su caballo, alcanzado por múltiples balas.
Su muerte fue instantánea, y su cuerpo quedó tendido en el suelo como prueba del éxito del plan de Carranza. El cuerpo de Zapata fue llevado a Cuautla, donde se exhibió públicamente. El gobierno esperaba que su muerte desmoralizara a los campesinos, pero ocurrió lo contrario. Zapata se convirtió en un mártir, y su imagen como defensor de los derechos agrarios se consolidó para siempre. Emiliano Zapata no solo dejó un impacto en la Revolución Mexicana, sino que su figura trascendió fronteras y generaciones. En el México moderno, su nombre es sinónimo de justicia social y resistencia contra la opresión. El lema Tierra y Libertad sigue siendo un llamado a la acción para movimientos campesinos y sociales en todo el mundo. El zapatismo inspiró la creación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, en 1994, que retomó su legado en la lucha por los derechos indígenas y campesinos en Chiapas. Sus ideas sobre la autonomía comunitaria y la redistribución de la tierra siguen siendo relevantes en un mundo donde las desigualdades persisten. Emiliano Zapata vivió y murió defendiendo los ideales de justicia, igualdad y libertad. Su sacrificio no fue en vano, y su legado vive en cada lucha por los derechos de los más vulnerables. La historia de Zapata no solo nos inspira a recordar el pasado, sino a reflexionar sobre nuestro papel en la construcción de un futuro más justo. Emiliano Zapata nos enseñó que la lucha por la justicia no tiene tiempo ni fronteras. ¿Y tú, qué harías por defender lo que es correcto? Imagina un país donde la riqueza estaba en manos de unos pocos y la mayoría vivía sometida a la pobreza. Un lugar donde el poder político era un privilegio perpetuo de una sola persona. En ese México de inicios del siglo XX, se alzó un hombre pequeño de estatura pero gigante de ideales, Francisco I. Madero. Nacido en el seno de una de las familias más acaudaladas del país, Madero decidió desafiar a la dictadura de Porfirio Díaz, enfrentándose no solo al poder militar, sino también al escepticismo de su propio entorno. Su sueño era simple pero poderoso, un México democrático donde cada ciudadano tuviera voz. Pero ese sueño lo llevaría a la cárcel, al exilio y, finalmente, a la muerte. ¿Qué llevó a este hombre tranquilo a encender la chispa de una revolución que cambiaría la historia para siempre? Descubre la apasionante historia del apóstol de la democracia, Francisco I. Madero. Francisco Ignacio Madero González nació el 30 de octubre de 1873 en Parras de la Fuente, Coahuila, en el seno de una familia rica que poseía extensas tierras y haciendas. A pesar de su entorno de privilegio, Francisco mostró desde joven una sensibilidad inusual hacia las injusticias sociales que presenciaba en las tierras de su familia. Educado primero en escuelas locales, continuó su formación en Francia, donde estudió en el prestigioso Liceo de Versalles, y luego en Estados Unidos, en la Universidad de California en Berkeley. Durante su tiempo en el extranjero, Madero absorbió ideas de libertad, democracia y justicia social. Fue influenciado por los ideales de la Revolución Francesa, el liberalismo estadounidense y las enseñanzas espirituales del espiritismo, una doctrina que moldearía su carácter y convicciones. Porfirio Díaz había gobernado México durante más de 3 décadas, estableciendo un régimen autoritario que aparentaba estabilidad y progreso. Bajo su mandato, México atrajo inversión extranjera y desarrolló infraestructura, pero estas mejoras se lograron a costa de la explotación de los campesinos y la represión de la oposición. En este contexto, Madero comenzó a notar las profundas desigualdades que mantenían a millones de mexicanos en la pobreza extrema. Creía que el cambio solo era posible si el pueblo recuperaba su voz a través de elecciones libres y democráticas. Sin embargo, pocos podían imaginar que este hombre pacífico y espiritual fuera el catalizador de una revolución. En 1908, Madero publicó el libro La sucesión presidencial. En 1910, una obra que cuestionaba abiertamente la dictadura de Díaz y proponía reformas democráticas. En el libro, Madero llamó a la organización de partidos políticos para desafiar el régimen en las elecciones presidenciales. Este acto fue visto como una afrenta directa a la autoridad de Díaz y marcó el inicio de su vida como líder opositor. El mensaje de Madero resonó profundamente entre los campesinos, obreros y sectores marginados que anhelaban un cambio. Pronto, comenzó a recorrer el país, organizando mítines y movilizando a la población para exigir elecciones libres. En 1910, Madero se presentó como candidato a la presidencia, pero su campaña fue interrumpida cuando Díaz lo encarceló bajo cargos falsos. Desde la prisión,
Madero observó cómo Díaz se proclamaba ganador en unas elecciones fraudulentas. Tras escapar de la cárcel, Madero se exilió en San Antonio, Texas, donde redactó el Plan de San Luis. Este documento llamaba al pueblo mexicano a levantarse en armas el 20 de noviembre de 1910 para derrocar a Díaz y establecer una verdadera democracia. El plan prometía también devolver las tierras a los campesinos, una promesa que ganó el apoyo masivo de las comunidades rurales. La Revolución Mexicana había comenzado. Aunque Madero no era un militar, su llamado inspiró a líderes como Emiliano Zapata en el sur y Francisco Villa en el norte, quienes tomaron las armas para luchar por un México más justo. En 1911, Porfirio Díaz renunció y se exilió, dejando a Madero como el gran triunfador de la revolución. Madero asumió la presidencia con la esperanza de implementar sus ideales democráticos, pero pronto se enfrentó a enormes desafíos. Su gobierno fue atacado desde múltiples frentes. Los antiguos porfiristas conspiraban para restaurar el viejo régimen, mientras que líderes revolucionarios como Zapata lo criticaban por no cumplir rápidamente con las reformas agrarias prometidas en el Plan de San Luis. Madero, que creía firmemente en la legalidad y el diálogo, se negó a usar métodos autoritarios para consolidar su poder, lo que muchos interpretaron como debilidad. En febrero de 1913, un grupo de generales porfiristas liderados por Victoriano Huerta y Félix Díaz, sobrino de Porfirio Díaz, organizaron un golpe de Estado conocido como la Decena Trágica. Durante 10 días, la Ciudad de México fue escenario de intensos combates. Madero, confiando en su lealtad, nombró a Victoriano Huerta como jefe militar para defender el gobierno. Sin embargo, Huerta traicionó a Madero y se unió a los golpistas. El presidente fue arrestado junto con su vicepresidente, José María Pino Suárez. El 22 de febrero de 1913, Madero y Pino Suárez fueron asesinados en la Ciudad de México mientras eran trasladados a prisión. Aunque los golpistas afirmaron que murieron en un intento de fuga, las investigaciones posteriores dejaron claro que fue un asesinato premeditado. Madero murió como mártir, pero su sacrificio aumentó aún más el fervor revolucionario. La lucha continuó bajo nuevos líderes, y su legado perduró como símbolo de la lucha por la democracia. Madero no solo inició la Revolución Mexicana, también cambió la forma en que los mexicanos entendían su relación con el poder. Su vida y muerte nos enseñan que la verdadera democracia no es un regalo, sino una conquista que requiere sacrificio. Hoy, Francisco I. Madero es recordado como el apóstol de la democracia, un hombre que, a pesar de sus errores y limitaciones, tuvo el valor de soñar con un México libre y justo. Su ejemplo nos invita a reflexionar, ¿qué estamos haciendo para defender nuestros ideales y construir un mundo mejor? En un México desgarrado por la revolución, surgió un hombre que no buscaba la gloria personal ni el poder absoluto, sino la restauración del orden y la justicia. Venustiano Carranza, un político de mirada severa y voluntad férrea, se convertiría en el líder que llevaría al país hacia la Constitución de 1917, el documento que definiría el futuro de la nación. Pero su lucha no estuvo exenta de traiciones, conflictos internos y un trágico final que marcó su legado para siempre. ¿Cómo un hombre nacido en una familia de terratenientes del norte logró liderar una de las etapas más complejas de la Revolución Mexicana? ¿Y qué lo llevó a enfrentarse con antiguos aliados para defender sus ideales hasta la muerte? Descubre la apasionante historia de Venustiano Carranza, el hombre que cambió el rumbo de México. Venustiano Carranza Garza nació el 29 de diciembre de 1859 en Cuatro Ciénegas, Coahuila, en una familia de terratenientes alojados. Su padre, un veterano de la Guerra de Reforma, le inculcó los valores del liberalismo y el amor por la patria. Carranza estudió en el Ateneo Fuente de Saltillo y en la Escuela Nacional Preparatoria en la Ciudad de México, donde adquirió una sólida formación intelectual. Aunque originalmente aspiraba a ser médico, las circunstancias lo llevaron a la política. Pronto se convirtió en un defensor de los ideales liberales y un crítico del régimen de Porfirio Díaz. Carranza inició su carrera política como presidente municipal de Cuatro Ciénegas y posteriormente como senador por Coahuila. Sin embargo, su descontento con la dictadura de Porfirio Díaz lo llevó a unirse al movimiento revolucionario iniciado por Francisco I. Madero. Cuando Madero proclamó el Plan de San Luis en 1910, Carranza se unió a la lucha armada, organizando a campesinos y obreros en el norte del país.
Tras el triunfo de Madero y la renuncia de Díaz en 1911, Carranza fue nombrado gobernador de Coahuila, cargo desde el cual impulsó reformas sociales y económicas para beneficiar a las clases trabajadoras. La presidencia de Madero fue breve, ya que en 1913, Victoriano Huerta dio un golpe de Estado y asesinó al presidente y a su vicepresidente, José María Pino Suárez. Este acto indignó a Carranza, quien rechazó el régimen de Huerta y proclamó el Plan de Guadalupe. El documento, firmado el 26 de marzo de 1913, desconocía a Huerta como presidente y llamaba a la formación de un ejército constitucionalista para restaurar el orden constitucional. Carranza asumió el liderazgo de este movimiento, ganándose el título de primer jefe. Bajo su mando, figuras como Álvaro Obregón, Francisco Villa y Emiliano Zapata lucharon contra Huerta, logrando su derrocamiento en 1914. Tras la caída de Huerta, el país entró en una nueva etapa de conflicto. Carranza, como líder del ejército constitucionalista, buscó consolidar el poder y establecer un gobierno centralizado. Sin embargo, sus antiguos aliados, Francisco Villa y Emiliano Zapata, se opusieron a sus políticas. Villa, desde el norte, y Zapata, desde el sur, defendían demandas agrarias y buscaban una redistribución más radical de las tierras. En la Convención de Aguascalientes de 1914, las facciones revolucionarias intentaron llegar a un acuerdo, pero Carranza se negó a ceder el poder. La guerra civil entre las fuerzas de Carranza y las de Villa y Zapata marcó este periodo. Carranza logró prevalecer gracias al liderazgo militar de Álvaro Obregón, quien derrotó a Villa en la batalla de Celaya en 1915. Con Zapata, la lucha continuó, pero el movimiento zapatista fue debilitado con el tiempo. Uno de los mayores logros de Carranza fue la convocatoria de un Congreso Constituyente en 1916 para redactar una nueva constitución que respondiera a las demandas sociales de la Revolución. La Constitución de 1917, promulgada el 5 de febrero, es considerada una de las más avanzadas de su tiempo. Este documento incluye reformas laborales, agrarias y educativas, así como garantías de derechos sociales. Artículos como el 27, que regulaba la propiedad de la tierra, y el 123, que establecía derechos laborales, representaron un avance significativo para los trabajadores y campesinos. Aunque Carranza buscaba equilibrar las demandas de los revolucionarios con la necesidad de estabilidad política, muchos consideraron que sus reformas eran insuficientes o que favorecían a las élites. En 1920, Carranza intentó mantener el poder apoyando la candidatura de Ignacio Bonillas para sucederlo como presidente. Esta decisión provocó el descontento entre los revolucionarios, especialmente Álvaro Obregón, quien lanzó el Plan de Agua Prieta para derrocar a Carranza. Carranza huyó de la Ciudad de México hacia Veracruz, llevando consigo el Tesoro Nacional. Durante su fuga, buscó refugio en la Sierra de Puebla, pero fue traicionado por sus propios hombres. En la madrugada del 21 de mayo de 1920, en el pequeño pueblo de Tlaxcalantongo, Carranza fue emboscado y asesinado. Venustiano Carranza murió traicionado, pero su legado como arquitecto de la Constitución mexicana perdura. Fue un hombre que, a pesar de sus errores y rigidez, dedicó su vida a establecer un orden constitucional en un país devastado por la guerra. Su historia nos invita a reflexionar sobre la importancia de la legalidad y los ideales en la construcción de una nación. Carranza demostró que la verdadera lucha no solo se libra en el campo de batalla, sino también en el ámbito de las ideas y las leyes. Gracias por ver este video. Tu apoyo significa mucho para mí y me ayuda a seguir creando contenido. Si te ha gustado, no olvides dejar tu like y suscribirte para no perderte los próximos videos. Te invito a que sigas viendo el siguiente video, donde exploramos, de guerrera a mártir, el impactante final de Juana de Arco. Nos vemos allí.